la localización va a ser a nivel metafisiario, ¿sí? Un tumor de un osteosarcoma, la localización va a ser metafisiaria. Si encuentran el tumor a otro nivel, es decir, a nivel diafisiario o en la epífisis, entonces hay que buscar como primera opción de diagnóstico otro tipo de tumor. Cuando lo vean a nivel de la metáfisis, entonces la primera opción que usted debe tener en cuenta es un sarcoma osteogénico. Como su nombre lo indica, es un tumor de células malignas. Y si se acuerdan, los que estuvieron, les había mencionado que los tumores malignos tienen tres características, que son para hablar de malignidad. Uno es aumento de tejidos blandos, otro es la reacción perióstica y, por último, la ruptura de la cortical. Entre ellos, la ruptura de la cortical pues es evidente, y de la región perióstica, la más frecuente es la reacción en sol naciente, en rayos de sol, o la imagen en cepillo. Son las más frecuentes, y del osteosarcoma pues son las típicas, sobre todo las de sol naciente por el tamaño, ¿sí? Donde observamos presencia de tejido aparentemente normal, óseo. Trata de eh, formar el hueso que se está destruyendo, pero por el crecimiento de células anormales, empieza a alargar el periósteo, las células donde están los osteocitos, osteoblastos, perdón, y empiezan a formarse, se empiezan a ossificar y se empiezan a formar forma de rayo, ¿sí? Entonces, uno de los diagnósticos es lesión metafisiaria con ruptura de la cortical, reacción en rayos de sol, ¿sí? Y va a haber aumento de tejidos blandos. No es raro que este tipo de tumores sea localizado en forma incidental, es decir, están jugando ya sea algún juego los niños, o bien, más frecuente, fútbol, y alguno de ellos se cae o le dan una patada y dicen que lo fracturaron. Bueno, lo llevan, le toman una radiografía y se lo encuentra o se localiza lo que es el tumor a nivel metafisiario, ¿sí? Y por eso le dan, o lo confunden o lo asocian con lesiones eh, de traumáticas, ¿sí? Pero en realidad el traumatismo fue lo que nos dio pauta para poder ver o para poder llegar a observar qué tipo, este tipo de tumor. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me interrumpen, por favor. Otro de los tumores, perdón, de las lesiones que podemos ver por rayos X, va a ser, por ejemplo, cuando se toma una proyección de abdomen, una proyección anteroposterior. Esas generalmente se toman en el paciente en decúbito, ¿sí? Les había mencionado que cuando hay este abdomen agudo, entonces se toma en proyección de cúbito y de pie. Pero la primera que se toma es en una proyección anteroposterior y de cúbito. Y vamos a observar una imagen radioopaca, ¿sí? De densidad cálcica, ¿sí? Bien delimitada, localizada en hipocondrio derecho. El paciente muchas veces llega, o en ocasiones llega con dolor abdominal referido en hipocondrio o en mesogastrio, ¿sí? Y va, o tiene antecedente de haber comido alimentos colecistoquinéticos. Es decir, estos alimentos van a hacer que la vesícula se contraiga, y por litos o bien por alteraciones en la pared, ¿sí? Causa dolor, y el paciente va al servicio de urgencias por este dolor. Entonces, cuando vean una
una proyección anteroposterior en el hipocondrio derecho, una calcificación de este tipo, piriforme. Lo primero, hay que pensar no en un absceso calcificado, sino en una calcificación de la vesícula biliar. Y estas calcificaciones se llaman vesículas en porcelana. El estudio de elección para estudiar eh, hígado y, bueno, lo que es vía biliar. En ciertos casos se puede utilizar la tomografía como estudio de primera elección, ¿sí? Pero en general, el primer estudio de elección es eh, ultrasonido, ¿sí? Un paréntesis, acuérdense que cuando llega un paciente al servicio de urgencias por abdomen agudo, los primeros estudios que les voy a tomar es una placa de abdomen y una radiografía de tórax, una tele de tórax. Y después debo tomar un ultrasonido, una tomografía según la sintomatología que tenga el paciente y lo que yo crea, el diagnóstico que yo pueda diagnosticar o el diagnóstico presuntivo. Yo sospecho que tiene por un dolor hipocondrio derecho, el antecedente de alimento rico en colecistogenéticos, cinéticos, perdón. Entonces el estudio va a ser un ultrasonido. Y en el estudio vamos a ver una vesícula. La vesícula tiene líquido. Entonces acuérdense, todo el líquido por ultrasonido es de color negro. ¿Sí? En este caso, vamos a ver obviamente la vesícula biliar en la proyección A. Es un corte transversal. Observamos una imagen anecoica con un reforzamiento acústico posterior. ¿Sí? Este es típico de una lesión quística. En este caso de la vesícula biliar, que es una imagen con líquido en su interior. Pero en ocasiones estos ecos son amorfos, tienden a formar presencia de nivel en la proyección B. ¿Sí? Está la pared de la vesícula, la pared está delgada, bien delimitada, parte del contenido es anecoico y parte del contenido es un poquito más ecogénico. Y si se ven en la primera imagen, hay un reforzamiento muy franco y no sucede así en la segunda imagen. Y en la imagen C, en la tercera imagen, observa mayor cantidad de líquido, perdón, de bilis. Este se llama lodo biliar. Si estuviéramos en España, le llamarían barro biliar. ¿Sí? Aquí es lodo biliar, es decir, es una bilis espesa. El problema con este tipo de bilis, por la misma características, es decir, es espesa, es más densa, puede funcionar o hace como si uno tuviera un lito, el paciente tuviera litos. ¿Sí? Entonces el paciente va a llegar con dolor muy intenso en el hipocondrio. Ese es uno. Y el otro, el barro biliar también favorece la aparición de litos en la vesícula biliar. Es decir, favorece la colecistolitiasis. Por eso es importante la valoración. Bueno, no importante. Por eso hay que valorar al paciente cuando se observa el lodo biliar, que con el tratamiento se elimine, ¿sí? Porque nos va a favorecer la aparición de cálculos, o bien el mismo lodo va a funcionar como si fuera un cálculo biliar. En otros casos, obviamente, vamos a tener los litos francos. Los litos van a ser, bueno, vamos a ver una vesícula biliar piriforme con una pared delgada. ¿Sí? Esta no debe de medir más de 3 milímetros. Cuando tiene un grosor mayor, entonces hablamos de una colecistitis. Sí hay litos en una colecistitis litiásica,
o bien si no los vemos con una colcistitis alitiásica, ¿sí? Y la característica de los litos va a ser que son imágenes de mayor ecogenicidad, muy bien delimitadas, ¿sí? Y van a producir una, se llama sombra sónica posterior, al revés del líquido. Estos van a producir sombra sónica posterior. Es decir, no van a permitir el paso eh, del sonido, sino va a reflejarse. Por lo tanto, posterior al hito, donde chocó el sonido, se va a ver sombra sónica posterior. La característica de estos litos, bueno, miden desde pocos milímetros hasta centímetros. Me han tocado ver litos de hasta 3 centímetros, eh, pero, y los otros son litos muy pequeños. El, acuérdense, no son los litos grandes. El lito grande, bueno, le va a dar dolor al paciente, pero de ahí no va a pasar. El problema son los litos pequeños, y estos son cuando son menores a 4 milímetros. Incluso se menciona que hasta 5 milímetros de diámetro. La importancia de estos litos de este tamaño es porque son los que emigran al cístico y de ahí al colédoco. Por el tamaño, muchas veces tienden a enclavarse y entonces el paciente de un dolor que puede tratarse, porque así le hacen los cirujanos, no lo digo yo, sino me ha tocado verlo, ¿sí? Llegan al servicio de urgencias, donde el cirujano les quita el dolor y les da cita para operarlos, ¿sí? En este caso, cuando el lito se enclava, entonces ya no es una cirugía programada, sino es una cirugía de urgencia. Y pues obviamente todo lo que conlleva la cirugía de urgencias. ¿Sí? El paciente no va a estar bien preparado, pero por la urgencia pues, se tiene que operar y tiene que estar, tiene otra preparación que no tiene cuando es una cirugía electiva. ¿Sí? Por eso es la importancia, o por eso se debe de medir los litos más pequeños, ¿sí? Obviamente tener en cuenta también los grandes, pero de mencionar, no olvidárselos de mencionar los litos pequeños. Eh, Otro de los tumores óseos, este es a nivel de la diáfisis, y el más frecuente es el sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing va a tener la reacción más frecuente, o la imagen más frecuente, es en imágenes en capa de cebolla. Hay unas lesiones de tipo benigno que dan este tipo de lesiones en capa de cebolla, pero no rompen la cortical. En cambio, el sarcoma de Ewing sí la rompe, ¿sí? Y esta ruptura de la cortical, que pueden ver aquí, por ejemplo, de este lado aparentemente se ve íntegra, pero de este lado sí se ve rota la cortical. Hay en varios tramos donde se observa ruptura de la cortical, ¿sí? Esta ruptura de la cortical, como les había mencionado, perdón, nos llama o nos habla de procesos de tipo tumoral, de tipo maligno. Y entonces aquí se cumplen los requisitos para hablar de un tumor maligno. Hay ruptura de la cortical, el tipo de reacción perióstica, porque si se observan, hay un poquito lo que se llama imagen en cepillo, que es el tipo de rayos de sol, pero mucho más pequeño. Ahora sí, como su nombre lo dice, en cepillo. ¿Sí? Hay cuenta un cepillo de dientes y el otro es en sol naciente. ¿Sí? Y vemos el aumento de volumen de los tejidos blandos. Cuando vean una lesión a nivel diaficiario, entonces la primera opción es un sarcoma de Ewing. También es
niños la edad más frecuente de presentación de este tipo de tumor. Yo les había mencionado para estudiar, no nada más hay el tubo digestivo. Cuando hay bebés que tienen problemas para evacuar, sobre todo se van a su casa, aparentemente se van sin ningún problema, pero pasan los días y el paciente se tarda varios días en evacuar, incluso a veces pasan hasta semanas en evacuar. A la mamá, pues obviamente va o acude nuevamente al médico. Y la primera opción cuando empiezan con este tipo de padecimiento, pues es una enfermedad de Hirschsprung que se llama. Y de hay varios, según el calibre, según el tipo de lesión. Puede haber segmento ultra corto, segmento largo, o el segmento ultra corto está a no más de 1 centímetro del ano. Es decir, si yo quiero ver o diagnosticar una enfermedad de Hirschsprung, cuando hago un colon por enema, este es un colon por enema, ¿sí? La sonda no debe entrar más de 1 centímetro. ¿Por qué más de 1 centímetro? Porque si el 90% de las patologías de Hirschsprung es en ese segmento, quiere decir que si la sonda, cuando yo la introduzco más de 1 centímetro, el segmento gangliótico lo pasé. Entonces solo voy a ver distensión del tubo digestivo, del colon, ¿sí? Pero no voy a observar la lesión gangliótica, la porción enferma. Entonces, por eso es la importancia de la realización de este tipo de estudios. Siempre cuando ustedes hagan cosas, bueno, cuando sospechen de una enfermedad de Hirschsprung, porque les llegó la mamá diciéndoles que el niño evacúa cada 3, 4, 5 días, a veces hasta una semana, ¿sí? Y tiene meses de haber nacido o semanas de haber nacido, ¿sí? Y tiene ese problema, entonces ustedes sospechan un Hirschsprung y hacer un colon por enema porque es el estudio de elección, ¿sí? Se le manda a hacer el estudio eh, de elección, bueno, este tipo de estudio. Hay otro tipo de estudios este, pero ya no son de imagen, es otro tipo de estudio, ¿sí? Pero los estudios de imagen se le manda a hacer el colon por enema. Y el colon por enema, si el médico que le hace el estudio introduce la sonda más de 1 centímetro, entonces es un estudio mal realizado, ¿sí? Y no les va a servir a ustedes eh, más que para decirles que tiene dilatación de asas de colon, ¿sí? Necesita el médico estar capacitado, o por lo menos saber de que el segmento ultracorto está a 1 centímetro del ano, por lo tanto no debe entrar la sonda más allá de esa distancia. Hay segmento corto, hay segmento ultracorto, perdón, segmento largo y el segmento universal, que es cuando se afecta no solo el colon, sino también parte del. La característica de estos pacientes es que vamos a tener una punta o terminación en punta, ¿sí? Va a haber una gran dilatación de asas del recto y luego va a empezar una estenosis y va a terminar o va a haber una terminación abrupta en forma de punta. A veces se le hace que el paciente hacer del baño, si se le pone una nica y trata de que haga el baño el pacientito. Si se logra muchas veces este segmento
cuando se está en la proyección lateral, no distiende. Y en la proyección anteroposterior, no bien. Bueno, en la proyección anteroposterior vamos a observar las mismas características, es decir, una terminación en punta y que no hay una dilatación. Y con los datos clínicos del pacientito, pues bueno, vamos un diagnóstico de un Hirschsprung. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, doctor, todo bien. Ya lo habíamos visto, pero este es otro ejemplo. Una lesión metafisiaria de la metáfisis. No está ni a nivel de la diáfisis ni de la epífisis, sino de la metáfisis, metafisiario. En un pacientito joven, apenas está cerrando los cartílagos o los músculos de crecimiento. ¿Sí? Pues nos habla de un paciente joven. ¿Sí? Va a haber aumento de volumen de tejidos blandos, va a haber una reacción perióstica, ¿sí? En rayos de sol, en sol naciente, en etapas iniciales, obviamente en cepillo, ¿sí? Y va a haber ruptura de la cortical. En ocasiones, a ver si hay un ejemplo más adelante, que creo que sí hay, donde van a observar lo que es otro de las reacciones periósticas, que se llama triángulo de Codman. Ese, cuando lo veamos les explico en qué consiste. Entonces acuérdense muy bien de esta imagen, la localización y el diagnóstico. Obviamente hay diferentes tipos de reacción perióstica, no nada más en cepillo, en zona naciente, esto no es en cepillo, zona naciente. En zona naciente es cuando es mayor tamaño, pero inicialmente pues en zona naciente. ¿Sí? Ruptura de la cortical y el tipo de reacción perióstica. Otro ejemplo, una reacción perióstica amorfa. ¿Sí? Hay pérdida de la reacción perióstica. Ese rayo de sol, pues no parece un rayo de sol, sino parece una plastra ahí. ¿Sí? Pero hay ruptura de la cortical. Hay un poquito de... Y hay... otro de los procesos que afectan a hueso son los procesos infecciosos. De los procesos infecciosos, obviamente está la osteomielitis. La osteomielitis a veces le dicen la gran simuladora por el tipo de lesiones que causar. Este también causa reacción perióstica más severas, pero la cortical va a estar íntegra en general. ¿Sí? Si hay una ruptura de la cortical y hay una osteomielitis, hay que tener mucho cuidado porque nos habla de que puede haber un proceso maligno a ese nivel. Entonces siempre hay que estar muy pendientes cuando le reporten si hay ruptura de la cortical y con una osteomielitis. ¿Sí? Y la osteomielitis va a tener dos características, uno que se llama lesiones, o es la imagen típica de la osteomielitis, ¿sí? Va a ser se llama secuestro y el otro se va a llamar involucro. El secuestro va a ser el que está en medio, que es el que está señalado con la flecha blanca, que es este pedacito. Ese se llama secuestro, que es un tejido de bueno, perdón, es una porción de tejido óseo, ¿sí? Que se separa del resto del tejido y queda encapsulada por la lesión, ¿sí? Que es lo que se le llama involucro. Y entonces cuando hablamos de osteomielitis hay que buscar ese signo, que se llama secuestro, que es la lesión radiolúcida, y el involucro, que va a ser una lesión radiopaca de densidad cálcica,
¿sí? Que va a ser hueso dentro del involucro. Los osteomelitis también generalmente dan aumento de tejido blando por ser un tejido, perdón, por ser una lesión de tipo inflamatoria, infecciosa, perdón. ¿Sí? Esta infección causa inflamación en los tejidos adyacentes. Otro ejemplo, ya la vimos antes, pero aquí va a tener otro componente. El paciente llega al servicio de urgencias con dolor muy intenso en hipocondrio, se le hace el estudio, sospechando una colecistitis, una, una colelitiasis, perdón. ¿Sí? Y lo que encontramos primeramente es la presencia de lodo biliar. Pero la pared, en lugar de ser una imagen delgada, observamos una pared que se llama en doble riel. Es decir, un riel, el espacio y el otro riel. ¿Sí? Esa imagen es por edema de la pared. Este edema de la pared es causado por un proceso inflamatorio. Entonces ya de una colecistitis, eh, perdón, una colelitiasis, pasamos a una colecistitis. ¿Sí? La colecistitis secundaria ya tenemos, probablemente tenga litos. ¿Sí? Y esto me está causando inflamación de la pared. Esta parte de aquí es el hígado. Esto anecoico es vasos juntos con estos. Y estos que tienen un borde esclerótico, una imagen radioopaca, perdón, ecogénica, corresponde a vasos porta. Si se acuerdan de la imagen del abdomen, donde se veía una imagen en porcelana, donde la vesícula está toda calcificada. Bueno, por ultrasonido, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar una vesícula biliar. Prácticamente la vesícula en sí no vamos a observar, sino vamos a observar una imagen un poquito ecogénica con una gran sombra sónica posterior. ¿Sí? Damos múltiples cortes, es decir, cambiamos el transductor de, de ángulo, lo inclinamos, le damos más transversal, más coronal, según, y va a continuar la presencia de la sombra sónica posterior. ¿Sí? Y la vesícula biliar como tal no la vamos a observar. Entonces damos por, por hecho de que esta es una vesícula biliar esclerótica. Y entonces podemos hablar de una vesícula biliar en porcelana o por lo menos vesícula biliar esclerótica. Cuando el paciente tiene tiempo de haber sufrido dolores repetitivos en hipocondrio derecho, secundario es una colecistitis, es decir, la colecistitis aguda, la pared empieza a engrosarse. Si observan en esta imagen, la pared que debe de medir no más de 3 milímetros empieza a estar más engrosada. Sin embargo, la imagen en doble riel no se observa. Y entonces nos habla esto de un proceso crónico. Entonces hablamos de una colecistitis crónica. Si observan, va a haber una imagen anecoica, es la vez normal, una de mayor ecogenicidad, con presencia de nivel, va a ser lodo biliar. Y si se fijan en la parte posterior, en la parte inferior, hay unas imágenes de mayor ecogenicidad, milimétricas. Sí, pero estas imágenes están usando una sombra sónica posterior. Eso corresponde a unos litos. El lodo biliar no da sombra sónica posterior. Los litos sí.
Entonces nos sale una colecistitis litiásica crónica. De ser un proceso agudo, en este caso es un proceso crónico. Y de lo que mencionaba, miren la pared, una pared engrosada por un proceso crónico a un proceso o a un hallazgo o un proceso más agudo, ¿sí? Donde nada más en este caso está, la paciente llegó por dolor en hipocondrio, se le hace el estudio y se le encuentra una imagen ecogénica redondeada, bien delimitada, que permite sombra sónica posterior, localizada hacia el cuello vesicular, ¿sí? Pero la pared está delgada, ¿sí? Entonces una colelitiasis. No hablamos de una colecistitis, no está inflamada la vesícula biliar, o por lo menos no tiene datos iniciales, ¿sí? Sino tiene datos de unas piedras, una colelitiasis. La provisión lateral al lado, observamos también la vesícula biliar, pero derecho en el lado izquierdo del paciente, no mío. Del lado izquierdo, vamos que está una imagen de mayor ecogenicidad. Esta imagen va a presentar nivel. Es decir, este paciente tiene lodo biliar y el otro paciente tiene, más bien, hacia el cuello vesicular, tiene lito y un poquito más hacia el fondo va a tener lodo biliar. Cuando se toman radiografías de cráneo en niños, a veces la morfología normal está alterada. Esta morfología alterada puede ser debido a fusión prematuro de algunas suturas. Cuando se fusionan las suturas temporoparietales, entonces el cráneo tiende a hacerse un poquito más alargado. Y se observan, este es un cráneo más alargado, que se llama, es muy frecuente que nos soliciten, bueno, cuando hay el caso, muchas veces nos lo piden por tomografía con reconstrucción en tercera dimensión. Estos pacientes en ocasiones hay que hacer una intervención quirúrgica, es decir, hay que abrir las suturas quirúrgicamente para evitar que siga la deformidad del cráneo. Escafocefalia. Hay varios donde se cruzón, pero bueno, acuérdense ustedes de que en ocasiones hay alteraciones en la morfología normal por fusión de suturas. Y las suturas que se fusionan va a hacer que se haga más ancho o más largo el cráneo, o bien se deforme. Para cuando les toque ver una radiografía y ven deformado el cerebro, el cráneo, perdón, hay que pensar en alteraciones a nivel de las suturas. Prácticamente vimos muy poquito de mastografía. Entonces vamos a hablar un poquito de mastografía. La mastografía, acuérdense, es a partir de 40 años de edad, es a la hora que se recomienda, a la edad, perdón, que se recomienda, debido a la cantidad de tejido que hay en la mama antes de esa edad. Se puede hacer, obviamente, antes de los 40 años, sobre todo cuando la paciente tiene antecedentes muy fuertes o muy evidentes de cáncer de mama. Por ejemplo, la mamá, la tía, la abuela maternas,
han tenido antecedentes de cáncer de mama o una hermana tiene cáncer de mama, ¿sí? Y la hermana, la hija, la sobrina tienen menos de 40 años. Entonces se puede hacer un estudio de mastografía por el problema que tienen o por los factores de riesgo que tiene esta paciente. El problema con los pacientes en menores de 40 años es la cantidad de tejido. Esta es la misma paciente, nada más que tomada un año de diferencia. Se tomó hasta un año y se reportó aparentemente solo un ganglio, bueno, un nódulo, que a fin de cuentas no era no era un nódulo, sino era sobreposición de tejido. Y se mandó a su casa y se le dijo que regresara al año. La paciente regresa un año, ha habido un poquito de involución de tejido glandular, ¿sí? Por lo tanto, al haber menos cantidad de tejido, se hizo más evidente una lesión que ya estaba presente desde un año antes, pero por el tejido no se observaba. Ya en el estudio, esta lesión se hace visible. Es una lesión especulada que retrae los bordes mal delimitada de un CA in situ. Obviamente todavía es muy inicial, todavía se le puede hacer algo a la paciente, ¿sí? Pero eso es en relación a la cantidad de tejido graso, la cantidad de tejido glandular. La cantidad de tejido glandular nos va a dificultar ver en estos pacientes. Este es otro paciente, es una magnificación, es una lesión típica de tipo maligno. Es una lesión irregular, ¿sí? Espiculada, ¿sí? Con retracción de estructuras. Y estas características corresponden a una imagen de malignidad. Cuando veamos estas imágenes, este tipo de lesiones, hay que sugerir la realización de una biopsia. Algunos, obviamente por protocolo y por tratar de evitar algo al paciente, se le hace primero un ultrasonido. Muchas veces el ultrasonido corrobora lo que se está viendo por mastografía. Sobre todo si la paciente no tiene antecedentes traumáticos. Acuérdense de que un accidente traumático, es decir, un golpe en una mama, el hematoma que causa el golpe, cuando se empieza a absorber, causa o la forma de este hematoma es como si fuera una lesión de tipo maligna. Me tocó un paciente, una pacientita, por suerte no la operaron, pero ya estaba en quirófano, porque le iban a operar, le iban a hacer una mastectomía. En ese entonces todavía no había cirugías tan como las actuales, ¿sí? Sino antes se iba uno más a los extremos. Entonces pues era una mastectomía. Y le iban a hacer una mastectomía a la paciente, porque observaron una lesión de estas características. Perdón. Cuando unos días antes se le había tomado una mastografía, se le había explorado, se le había preguntado a la paciente, se había explorado a la paciente y se había referido que le había caído un techo encima, es decir, un pedazo de ladrillo encima de la mama. Y ese hematoma que se había causado era por lo que había entrado quirófano y era por lo que le iban a quitar la mama. Doctor, Mande. ¿puede repetir las características de la imagen pasada, que era retracción y qué más? Es retracción de estructuras, están espiculadas, no nada más, o sea, hay retracción, sino también está
el tejido tumoral se va hacia los tejidos adyacentes. Por lo tanto, los bordes son bordes muy irregulares y mal delimitados. Generalmente Pues acá, son un poquito heterogéneas, pero son un poquito más opacas que el resto del tejido. ¿Sí te contesté o no? ¿O te rebrujé más? no sé, muchas veces ahorita se me trabó y no lo escuché bien cuando dijo eso. Ah, acuérdense que la mastografía, la función de la mastografía es para detectar lesiones iniciales, es decir, cáncer in situ. De hecho, para eso se realizó, o esa es la función de la mastografía, la detección de cáncer in situ, no la detección de lesiones grandes o lesiones ya muy evidentes. Esas de hecho son hasta palpables, sino la función del- de la mastografía es detección de cáncer in situ. Una de las características o de las imágenes de cáncer in situ pues son las microcalcificaciones. Las microcalcificaciones se ven nada más en mastografía. Hay por ultrasonido, los ultrasonidos modernos o más nuevos, que tienen unos megahertz muy altos. Esos llegan a observarse las microcalcificaciones. Pero el estudio de elección para detección de microcalcificaciones es la mastografía. ¿Sí? Por ultrasonido prácticamente no los vamos a observar. Cuando observamos una lesión de este tipo, podría ser una lesión muy grande. ¿Sí? Ya son lesiones que si son de tipo maligno, pues ya muchas veces ya no les podemos hacer gran cosa a la paciente, porque ya muchas veces dieron metástasis. A lo mejor no macroscópicas, pero sí microscópicas. ¿Sí? Entonces, cuando vemos este tipo de lesiones, lo que, o lo que sigue es la realización de ultrasonido. Por ultrasonido vamos a observar esta imagen, es una imagen aneco. Realmente son más largas que altas. En cambio, las lesiones de tipo maligno generalmente son más altas que largas. ¿Sí? Entonces, esta es una lesión de tipo con reforzamiento típico de un quiste, bordes regulares, bien delimitados, de contenido anecoico con un reforzamiento posterior. ¿Sí? Y aquí le pusieron en cuadrante súper externo. En sesión les van a decir dónde es más frecuente. Pues va a ser en los cuadrantes externos, en el súper externo. No tanto porque eh, sea que el sitio de más sismos, el sitio más expuesto, sino porque es el sitio que tiene más. Entonces, a mayor cantidad de tejido, mayor posibilidad de que tenga datos de malignidad. Pero de todos modos, lo que les estoy diciendo. Bueno, vamos a ver lo de las BIRATS. Hay una clasificación 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6, según. El 0 quiere decir un estudio incompleto. Yo les digo, es un estudio que no sirve. Está incompleto. Ya sea que le falte una proyección de la mama, es una magnífica, un cono de compresión, o bien que sea complementario con un ultrasonido. Estos datos, entonces le damos se llama
estudio BIRAT 0. Tratan de evitarse este tipo de estudios porque se deben de valorar en el instante y en caso de que haya sospechas de malignidad o pues entonces se le pasa ultrasonido. Por eso se trata de no dar BIRAT 0, que se llama. El BIRAT 1 es una mama de tipo normal. BIRAT 2 es cuando la lesión es de tipo benigno. Por lo tanto, lo único que se necesita es seguimiento. Y ese seguimiento es a 1 año. Volver a citar a la paciente dentro de 1 año para volver a hacer el estudio. La diferencia entre BIRAT 1 y el 2 es la lesión que se encontró, pero el seguimiento es el mismo. Es decir, es una lesión benigna y hay que venir dentro de 1 año a hacerse otra mastografía, a ver si la lesión sigue igual o ha disminuido. En cambio, cuando es un BIRAT 1, es decir, es una mamá normal, también se va a su casa y viene dentro de 1 año a hacerse un control, a ver si no se le detecta un cáncer in situ o bien alguna lesión inicial, en etapa inicial. Acuérdense que los hombres también tenemos mamas y esas mamas también pueden malignizarse. Es mucho más raro también este tipo de tumores en el hombre. Sin embargo, cuando se reporta, de hecho nos ha tocado muy frecuente, bueno, frecuente en relación a cuando se es cáncer de mama en el hombre. Cuando son tumores de mama en hombre, generalmente son tumores muy agresivos. Acuérdense que cuando una enfermedad se presenta a una edad diferente a la común, generalmente son más agresivas las lesiones. El cáncer de mama, pues obviamente es más frecuente en la mujer. Entonces, cuando se presenta en el hombre, generalmente es más agresivo. Esta es otra proyección donde observamos poco tejido glandular. Prácticamente nada más es el tejido glandular. O sea, hay poco tejido, pero observamos unas imágenes espiculadas, mal delimitadas. ¿Sí? Una en proyección cefalocaudal, perdón, medio lateral oblicua. Incluso esta imagen radioopaca corresponde al pectoral, ¿sí? Entonces es una céfalo oblicua medio lateral. Y esto es una cefalocaudal. Y donde en la cefalocaudal observamos el pezón y observamos una retracción del pezón. Varios de los datos de malignidad de cáncer de mama, uno de ellos es retracción del pezón. Otro de ellos que podemos saber es engrosamiento de la piel. Este engrosamiento va a dar una imagen, se llama en cáscara de naranja. Acuérdense que las naranjas, cuando van al mercado o van al súper y compran, las cáscaras que tienen la cáscara más dura son las que están más porosas. Perdón, las cáscaras más gruesas son las que están más porosas. Igual en el hombre o en la mujer. ¿Sí? Porosa. Por eso la identifican o la relacionan con la cáscara de naranja. ¿Sí? Porque la piel se hace porosa, se hace dura, ¿sí? Y la cáscara gruesa en las naranjas es porosa. ¿Sí? Entonces ustedes cuando quieren agarrar una naranja y les dan dos donde una está muy lisa y otra tiene muy evidentes los agujeritos,
el tipo de cáscara, pues uno escoge la que es más lisa, no la más rugosa, porque la más rugosa nos está hablando de que es una cáscara gruesa. Ganglio. Va un paciente en el carro, un hombre en el carro, tiene un accidente automovilístico y lo primero que hace el paciente es poner la mano en el tablero para detenerse y no pegarse. Ese movimiento, cuando es muy brusco, hace que el golpe sea tan severo que va a causar fractura del radio, perdón. Va a haber luxación y va a haber una imagen en dorso de tenedor. Esa imagen, no traigo la imagen radiográfica, pero esa imagen radiográfica, esta imagen se llama fractura de Coles, que creo que ya la vieron con en traumatología y ortopedia. Entonces, es una de las pocas fracturas que todavía aún conservan su nombre propio. Con el advenimiento de los sajones, es decir, de los gringos, ellos han empezado a cambiar la nomenclatura de muchas cosas. Nombres propios que se le ponían anteriormente, se les empieza y se le ponen nombres anatómicos. ¿Sí? Entonces, pero esta fractura, esta que les dije, la luxación, la fractura del radio y la luxación, ¿sí? Que hace que se incurve el dorso de la mano, ¿sí? Y o asemeje un dorso de tenedor, es la fractura de Coles. A otra fractura, hay una fractura a nivel cervical, a nivel del atlas. Tiene varias tipo 1, tipo 2 o tipo 3, según el área que se fracturó. También tiene un nombre propio, ¿sí? O sea, son pocas ya fracturas de las que tienen nombre propio. Todas las demás fracturas empiezan ya a tener nombres anatómicos, por lo que también son de los dos, pueden tener accidente automovilístico o bien estaba en su casa y se cayó, se pegó en la cabeza, ¿sí? Y hay pérdida de la conciencia, llega al servicio de urgencias y van a valorar al paciente. Hay una tabla que se llama Glasgow, que nos habla qué tanta respuesta tiene el paciente a los estímulos externos, ¿sí? Y según esa tabla, vamos a valorar la lesión, si está el paciente muy soporoso o está despierto. Este paciente se cae en su casa, pierde el conocimiento, llega al servicio de urgencias, se les dice lo que pasó y pasa a tomografía. Se le hace la tomografía y se observa una imagen hiperdensa, perdón, sí, así iba a decir radiopaca. No, una imagen hiperdensa. Acuérdense, tomografía, densidades, resonancia magnética, intensidades, rayos X, densidades, ultrasonido, ecogenicidades. Bueno, entonces, tomografía, densidades. Es una imagen hiperdensa, blanca. La sangre, cuando sale del vaso, se hace hiperdensa.
Y esta va a ser una imagen biconvexa. Es decir, una se les había mencionado en forma de limón. ¿Sí? Y este corresponde a un hematoma epidural. ¿Sí? El hematoma epidural no nada más va a ser el sangrado, sino lo que se ocasiona junto con el sangrado. Si se fijan, está esta imagen hipodensa a nivel frontal que corresponde al cuerno frontal del ventrículo lateral izquierdo. En cambio, el cuerno frontal del ventrículo lateral del lado derecho está parcialmente con líquido y parcialmente con esta imagen hiperdensa. Es decir, es una imagen que tiene un sangrado en su interior. Los hematomas epidurales generalmente dan un edema muy severo. Si se fijan, hay desplazamiento de la línea media. Los ventrículos laterales están a nivel de la línea media, deben de estar acá. Y estos están desplazados hacia el lado contralateral, de la lesión hacia el lado contralateral. Hay borramiento de los surcos. ¿Sí? Hay edema, esta imagen hipodensa, mal delimitada, ¿sí? Corresponde a la ausencia de los surcos. Nos habla también de edema. ¿Sí? Entonces, esta es una lesión, un hematoma epidural. Por tomografía lo podemos observar. Se cae el paciente y a los 5 minutos podemos observar nosotros la presencia de hematoma. No así en resonancia magnética. Aparte de que el tiempo de realización de un estudio y otro varía de minutos, bueno, de hecho de segundos a varios minutos. ¿Sí? Y lo que necesito aquí es rapidez para ver qué le voy a ofrecer al paciente. Aunque dicen que cuando hay que tener mucho cuidado, porque cuando tiene un edema muy severo el paciente, cuando se hace la craniotomía, se hace un trépano, pues, para drenar el hematoma. Si es el edema muy severo, este hematoma, no solo sale el hematoma, sino empieza a salir parte del tejido cerebral. Y dicen que muy friable. Mencionaba a un compañero de neurocirugía, un neurocirujano. Dice, no, hombre, nos toca re feo porque hacemos el estudio, hacemos el trépano y de repente se empieza a salir el cerebro. Y se sale así como si fuera pasta de dientes. Dice, dice, así como me sale la pasta, así se sale el cerebro. La sustancia gris, la sustancia gris se sale así. Entonces, también siempre hay que tener cuidado cuando se hace de los hematomas. Estos son dos estudios, es una tomografía y esta es una resonancia magnética. En la tomografía vamos a observar otra vez una lesión igual biconvexa. Epidural, biconvexa. Hay edema perilesional, no tan severo, pero sí hay un poquito de desplazamiento de la línea media. ¿Sí? Los ventrículos, uno de ellos se ve, el otro no se observa. Este es parte del ventrículo lateral, el otro no lo observamos. ¿Sí? La flecha esta hueca está señalando el edema. Y en el otro lado, en la imagen C, en la imagen B, otra vez otra flecha hueca con el edema perilesional. Pero la imagen, en este caso, es hiperintensa. De ser una imagen biconvexa, tiende a ser una imagen redondeada, irregular. ¿Sí?
que corresponde a un hematoma parenquimatoso. Hay que tener cuidado si es T1 o T2. Recuerden que la imagen es en T2, da una imagen hiperintensa el líquido. Es decir, el líquido se va a ver blanco en T2 y en T1 se va a ver hipointenso, es decir, se va a ver de color negro. Otro hematoma epidural, biconvexo. Este tiene un poquito más de tiempo. De hecho, ya no está tan hiperdenso como los anteriores. Ya ha seguido un poquito el edema, ya hay menor edema, menor cantidad de edema. ¿Sí? Y dentro del hematoma, de ser una imagen hiperdensa, empieza a ser una imagen heterogénea, empieza a tener imágenes hipodensas en su interior. Esto corresponde a la organización del coágulo sanguíneo. Otro de los hematomas a nivel cerebral va a ser el hematoma subdural. Epidural, biconvexo, subdural, que le mencioné en forma de plátano, es decir, cóncavo de un lado y convexo del otro lado. Cóncavo, convexo. Eh, Los hematomas, les mencionaba que por tomografía los podemos ver prácticamente inmediatos. No debe pasar mucho tiempo, muchos minutos para poder observar los hematomas. Y eso le llama uno hematoma hiperagudo, es decir, etapas iniciales en etapas horas. Después llamamos hematoma agudo, subagudo y después crónico. En la fase crónica, ya cuando está el hematoma no fue tan grande, o bien el paciente atrofia. Por lo tanto, el hematoma no causó gran alteración sobre la masa encefálica, no hubo edema y el paciente prácticamente va a estar asintomático. Nos tocó que pacientes ancianos llegaban hablando, les preguntaba uno, respondían todo muy bien. Se les hacía la tomografía y se encontraban hematomas subdurales muy grandes. Sin embargo, este hematoma no era tan grande porque el paciente tenía mucha atrofia. Cuando el hematoma es en pacientes jóvenes o con poca cantidad de lesión eh, cerebral, sí, poca atrofia cerebral. Entonces, los hematomas eh, dan mayor sintomatología cuando son, aunque sean de muy pequeño tamaño. En cambio, en los adultos, en los ancianos, el hematoma muchas veces debe ser muy grande para que pueda dar sintomatología. Nos tocaba de que llegaban pacientes que pasaban varios días antes de que empezara a tener o dolor de cabeza o empezar a estar desorientado y tenía alteraciones ya neurológicas debido a estas características, a la atrofia propia de la edad. Este es un hematoma subdural biconvexo, bueno, cóncavo convexo, ¿sí? Pero este es bilateral. En etapa hiperaguda, pues obviamente la imagen hiperagudo
la sangre se salió del vaso. Por lo tanto, la sangre da una imagen hiperdensa, blanca. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean una lesión adyacente a la calota, al hueso, busquen o traten de diagnosticar o traten de eliminar la presencia de hematoma. Subdural, epidural, parenquimatoso. ¿Sí? Porque acuérdense que el hematoma, la sangre, perdón, sale del vaso y se hace hiperdensa. Es una tomografía y esta es una resonancia. Esta etapa es un hematoma epidural ya más subagudo, perdón, crónico, pero agudizado. Y este es un poquito más subagudo. Los dos tienen un poquito de edema, sobre todo el de este lado, porque se agudizó. Si observan, mire, en la parte superior hay líquido, es decir, está hablando de algo crónico. Sin embargo, en la parte inferior hay una imagen hiperdensa, es decir, hay sangre, nos habla de que es una lesión reciente. ¿Sí? Probablemente el paciente tenía su hematoma subdural y tuvo una recidiva o un sangrado nuevamente. Y aquí vean cómo se ve el ventrículo lateral del lado izquierdo y el del lado derecho, debido a la presencia de el gran edema a ese nivel. Otro hematoma subdural, cóncavo convexo, relativamente homogéneo, con desplazamiento de la línea media, ¿sí? Y borramiento de los surcos y circunvoluciones. Es decir, es un hematoma agudo. Estos hematomas pueden estar abiertos hacia los ventrículos. Hablamos ya también, se modifica mucho el tratamiento cuando está abierto al ventrículo. Cuando los hematomas se abren a los ventrículos, estas imágenes hiperdensas a nivel de los cuernos occipitales, nos habla de sangre. ¿Sí? Aparte de que es otro tipo de sangrado. Ahorita vamos a ver si sí. Las meninges subaracnoideo también pueden sangrar. Muchas de estas son por aneurismas. La ruptura de un aneurisma, ¿sí? Y hay presencia de colección. ¿Sí? Y los hemorragias la hemorragia es de tipo subaracnoidea. Y esa la vamos a observar a nivel de las cisternas. ¿Sí? Nivel basal, o en la parte periférica, entre las circunvoluciones, los surcos, a nivel de los ventrículos. ¿Sí? Les hablo de una hemorragia abierta ventrículo. Se cambia porque es una urgencia quirúrgica, porque esta sangre tiende a tapar los conductos que hay entre los diferentes ventrículos y estos ventrículos se obstruyen y hay una hidrocefalia secundaria. Por lo tanto, hay que drenar el líquido, la sangre y dejar una válvula para evitar que se forme una hidrocefalia. Otro epidural, biconvexo. Algo de edema posterior. Aquí no hay tanto desplazamiento de la línea media. Lo que sí vamos a ver, nivel de la calota, bueno, el nivel de la piel, ¿sí? Una presencia de imagen hiperdensa.
que corresponde a sangre a ese nivel y se llaman hematomas subgaleales, es decir, un chipote. Hay que tener mucho cuidado. Generalmente pues, no son muy grandes, pero hay que tener cuidado porque pueden llegar a ser muy grandes, de un tamaño muy grande, y ese tumor, perdón, ese hematoma puede causar sintomatología por el volumen que tiene en su interior, volumen de sangre. Es otro hematoma. La flecha negra se supone que está señalando una imagen de un poquito de mayor densidad, esta redondita, que corresponde a un aneurisma roto. Pero olvídense de eso. Acuérdense que cuando hay sangre a nivel de las cisternas hay que sospechar de una, o más bien hay que, esa imagen es imagen en relación a una hemorragia subaracnoidea. A nivel de esófago, ¿alguien sabe qué patología es esta? ¿O es acalasia? Acalasia. ¿Cómo supiste que era acalasia? Por la distensión y que hay una estenosis. ¿Sabes cómo se llama esa estenosis? Ah, sí recuerdo haberla visto, pero ahorita no, doctor. No te acuerdas cuál. Bueno, como dijo su compañero, así es. Es un esofagograma, ¿sí? Donde observamos una gran dilatación del esófago, ¿sí? Con presencia de medio de contraste varitado y presencia de alimento en la parte superior. Probablemente también hay acá, pero está opaco por el vario. Y lo que vamos a observar, o lo que llama la atención, es la punta. Se llama terminación en lápiz, en punta de lápiz, en pico de pato. Entonces, siempre que vean ustedes un esófago dilatado con una terminación abrupta, ¿sí? Nos habla de una acalasia. Muy bien. Este es otro ejemplo, ¿sí? Observamos la gran dilatación del esófago, entonces es tortuoso, pero la terminación sigue siempre en punta, digo, en punta de lápiz o en pato perdón, en pico de pato. Es un paciente que un día anterior fue a la carne asada, comió mucha grasa. Al día siguiente llega al servicio de urgencias con dolor muy intenso a nivel de epigastrio. Y el dolor lo refiere a veces en mi cinturón. Vómito, diaforético. Sobre todo el dolor. Es de lo que se quejan más. Bueno, se le sospecha alguna patología y se le manda a hacer una tomografía computada. Aquí, por el tipo de patología que se está sospechando, a veces nos vamos directamente, sobre todo si tenemos el recurso, al estudio que sospechamos. Caso se sospechaba de una pancreatitis. Se manda o se le hace una tomografía y en efecto se observa
hay diferentes grados de pancreatitis. Y hay dos tipos. Una se llama pancreatitis edematosa, que es la más o la menos agresiva, donde nada más hay inflamación de la glándula. Y hay otra que se llama pancreatitis hemorrágica. Una pancreatitis hemorrágica, no, perdón, edematosa puede ser hemorrágica. La diferencia es el tipo de lesión que puede haber en la glándula. Cuando es edematosa, como su nombre lo dice, indica, nada más hay edema de la glándula. Está un poquito más hipodensa a lo que es generalmente el páncreas. ¿Sí? Va a haber alteración a nivel de la peripancreática, le llamamos grasa sucia. Y después, bueno, el aumento de tamaño puede ser a nivel de la cabeza, del cuerpo, de la cola, según el sitio afectado. ¿Sí? Pero pues obviamente generalmente lo vamos a ver a nivel del cuerpo. Y hay que buscar, cuando veamos una pancreatitis, hay que irnos a la vesícula biliar. ¿Por qué en la vesícula biliar? Acuérdense que el Wilson y el colédoco se unen, o más bien el Wilson se une al colédoco y terminan fusionándose o drenando como un conducto a nivel de la ámpula de Vater. O más bien, puede haber una lesión, un lito a nivel de la vesícula biliar. Este lito va a ir a enclavar al colédoco, va a obstruir el ámpula y esta obstrucción va a hacer que el páncreas ya no pueda eliminar las enzimas. Esa es una. El otro es de que la bilis se vaya al páncreas. A fin de cuentas, las dos tipos de lesiones causan destrucción celular. Esta destrucción celular causa lesión del tejido y empieza a tener el paciente sintomatología. Cuando es muy severa la agresión, entonces es una pancreatitis hemorrágica y las lesiones a nivel del páncreas ya no son de tipo hematoso, sino son enias. ¿Sí? Va a haber áreas de mayor densidad y otras de menor densidad. Las de menor densidad corresponden a áreas de necrosis y las áreas de mayor densidad corresponden a áreas aún viables o friables. Y va a haber varios grados de pancreatitis según si hay afectación a la grasa peripancreática, si hay colecciones, si es una o más colecciones. ¿Sí? O si solo está confinada al páncreas. Entonces, según dependiendo de eso, damos una clasificación. Esa clasificación es en relación a la morfología, no a la evaluación del paciente o al o a la gravedad de la pancreatitis. ¿Sí? Sino lo único que nosotros estamos diciendo, está afectado tanto porcentaje de la glándula, está afectado tanto porcentaje de la glándula, más porcentaje, menos porcentaje, y de ese porcentaje hay, está afectada la grasa peripancreática, hay colecciones o no hay colecciones. Pues tenemos que tener también lo que es otro tipo de clasificación de la misma pancreatitis y los exámenes de laboratorio. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, doctor, todo bien. Todavía falta, pero ahí le dejamos. Ahora sí, el próximo martes nos vemos allá, si Dios quiere. Y terminamos de ver
lo que nos falta. Les voy a dar rápido nada más ahí está. O sea, nos faltan ver unas cositas todavía. Pero la vemos el próximo martes, si Dios quiere. Sí, está bien, doctor. ¿Alguna Aquí, pregunta, alguna duda? todo bien. Todo bien, doctor. Varias de los que les estoy diciendo y de lo que les dije viene en el examen. No todo, pero a lo mejor 5, 10, 15 preguntas vienen en el examen de esto que les estoy diciendo, independiente de todo lo demás. ¿Sí? Y de esto que les estoy diciendo, apréndanse muy bien cómo se forma, qué es, porque, por ejemplo, de la hemorragia, pues viene a lo mejor un caso clínico de la hemorragia, viene la imagen, pero vienen los datos clínicos. Entonces, para que ustedes lean un poquito sobre los datos clínicos de las diferentes patologías. Gracias, doctor. Y para la siguiente martes, si Dios quiere, vemos lo que falta. Y ahí sí vemos, bueno, pues ya está, ahora sí va a ser presencial. Nos vemos allá si Dios quiere. Y pues ahí me hacen preguntas o me dicen, y si tienen preguntas de otra cosa, también me las hacen. ¿Algo más? Doctor, bien, doctor. las calificaciones del examen, ¿esas no las va a dar? ¿O Se las doy el próximo martes. Ya están calificados. Ya sabía más o menos lo que iban a sacar. Pero el próximo martes es el día. ok, doctor, gracias. Gracias. Gracias, doctor.